Dice la Escritura así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén y amén. Incline allí su rostro un segundito conmigo y dígale al Señor de los cielos y al Señor de la tierra que le hable, que ministre su corazón. Dígale con sus propias palabras: Señor, tú me has traído a este lugar y yo he venido para adorarte, pero también para recibir palabra que produzca vida, palabra que traiga a mi ser transformación, palabra que me revele todo lo maravilloso que tú eres. Yo hoy reconozco que necesito de ti, Señor, y yo te pido que tú me hables. Padre, yo oro para que tu presencia, Señor, esté en cada uno de ellos, para que tú ministres, Señor, fuego del Espíritu Santo en sus corazones a través de la predicación de tu palabra, Dios. No tengo nada bueno que decirles a estas bellas personas, Señor. Necesito que tú, Dios mío, a través de la palabra, te glorifiques en el corazón de tu pueblo. Son ellos tus redimidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Este pasaje, cuando el Señor inicia su ministerio y comienza a llamar a sus discípulos. Y aquí vemos que llama a uno llamado Zebedeo, a Simón, a Andrés su hermano. No, Zebedeo era el padre, era Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Pasa por aquel lugar, por la playa, por el puerto, y ve a 4 personas, y a estas los llama y les dice: síganme. Síganme. El sermón de hoy, la enseñanza de hoy, la hemos titulado Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Y quiero primero exponer o dar el concepto que encontré acerca de qué es un seguidor o quién es un seguidor. Y encontré que dice que un seguidor es aquel que obviamente sigue o persigue a alguien. Sigue o persigue a alguien, ¿no? Y ese persigue, inmediatamente cuando yo leí ese concepto me imaginé a los ciclistas, ¿no? ¿Cuántos hemos visto a los ciclistas? Sobre todo los que van en la punta, y entonces el que viene detrás tiene que seguir, y no solamente seguir, sino perseguir al que va adelante. Por eso dicen que va detrás de la rueda, que no pierde de vista la rueda trasera del que va adelante, lo sigue y lo persigue. Lo que se llama en nuestro argot popular chupando rueda, ¿no, Willy? Está chupando rueda, viene detrás de la rueda que va adelante. Un seguidor también es alguien que sigue la evolución o el desarrollo de otro alguien. Pero hoy vamos a hablar de 2 personajes: el seguidor y a ese a quien el seguidor sigue. A ese a quien el seguidor sigue se llama líder. Bueno, y también aplica la analogía de las carreras de bicicleta, ¿no? El que va en la punta es el líder. En automovilismo, el que va en la punta es el líder. Y a ese líder siguen los demás.
ni siquiera persiguen la meta, persiguen al líder. Hoy vamos a hablar de ese líder y hoy vamos a hablar de ese seguidor. Amén. Encontré que a través de la historia de la humanidad han existido muchos, innumerables líderes. Y yo sé que usted en este momento conoce líderes en su vida, líderes en su trabajo, líderes innatos en su familia, líderes en la iglesia, o inclusive uno por la calle ve gente que tiene ese liderazgo innato, ¿no? Gente que se para a veces a hablar en los buses o a vender, y uno ve que ahí hay algo más que un vendedor, hay un líder. Hay líderes por todas partes. Y a través de la historia han habido grandes, pero grandes líderes que han tenido muchos seguidores. Y he clasificado estos líderes en líderes sociales, líderes políticos, líderes militares y líderes religiosos o líderes espirituales. Y quiero mencionar solamente algunos de ellos para que tengamos presente el tipo de liderazgo que tenían y asimismo el tipo de seguidores que tenían. Hubo un líder social que murió hace algún tiempo, muy famoso, que fue el señor Nelson Mandela. ¿Quién se acuerda de él? Nelson Mandela, un líder social que se levantó para proclamar libertad de los negros, igual que Martin Luther King en América, pero él lo hizo en Sudáfrica y por eso fue encarcelado y duró 25 años en la cárcel. Y aún en la cárcel siguió siendo líder. Y adivine qué pasó cuando salió después de pagar la condena. Presidente de Sudáfrica. El que es líder y no deja de serlo. Y a los líderes que hace la gente los sigue y los persigue no para matarlos, para ser como ellos, para lograr estar cada vez más cerca de ellos. Yo sé que usted me está entendiendo por qué estamos haciendo esta introducción de estos grandes líderes. Presidente de Sudáfrica y fue Premio Nobel de Paz, un líder social, y así como él hubo y ha habido muchos en la historia. Martin Luther King fue uno de ellos, con el tema de las negritudes en Estados Unidos también. Líderes políticos, grandes líderes políticos. Por estos días estamos viendo el tema del conflicto que hay por allí en Ucrania y el país innombrable, y si vemos la política de este señor Vladimir Putin y miramos hacia atrás, vemos que viene de una gran y profunda tradición de un liderazgo político, de un liderazgo. Hace poco murió una de las personas encargadas de ese tema, de finalizar con la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No sé si se acuerdan, uno que tenía un mapita aquí en la frente, Mikhail Gorbachev, de la peste. Sociales de quinto primario, ¿no? La peste. Y antes de él seguía ¿a quién? Bueno, a Boris Yeltsin no, porque era un borracho, un alcohólico. Pero había una persona que se llamaba, yo sé que ustedes la recuerdan, Joseph Stalin, que hay una ciudad allí que se llama Stalingrado. No sé, yo sé que lo hemos escuchado. Y antes de Joseph Stalin estaba Vladimir Lenin. Y él fue el que trajo ese auge de ese movimiento socialista y de izquierda que usted hoy y yo conocemos en todo el mundo. Gran líder. Detrás de Lenin hay una ciudad que se llama Leningrado, o Stalingrado. Leningrado. Y antes de Lenin, el famoso ¿quién? Carlos Marx, padre del socialismo y del comunismo. Y para allá vamos. Al menos esa es la ideología política de estos grandes líderes políticos del mundo. Otro tipo de liderazgo militar, ¿no? Sociales de tercero, es esta: Alejandro Magno, el Imperio Macedonio, Napoleón Bonaparte,
¿no? Hay muchas personas que dicen que esto es un tipo de anticristo. Y después de ello, este gran dictador militar alemán, ¿cómo se llama, Willy? Don Adolfo. Adolfito, le decían con cariño. Adolfo Hitler, herramienta de Satanás. Y en la Biblia hay muchísimos líderes también. Líderes sociales, líderes políticos, líderes militares. José, ¿no? Moisés, Nehemías, y uno que reunía todas las características: social, político, militar, espiritual. El rey David. Sí, el rey Jesús también. El rey David, ¿no? Tenía todos los liderazgos este personaje como una tipología, hermana Lorena, de lo que es Jesucristo. Esos son los líderes. Líderes religiosos conocidos. Con esto terminamos la introducción. 1. Gandhi, el Dalai Lama. ¿Se acuerda que él va por todas partes del mundo repartiendo la unción del Tíbet? No estoy hablando mal del Dalai Lama, para que después no me censuren. El Papa es un líder religioso en todo el mundo con gran influencia. Mahoma o Mohammed, el profeta musulmán, ¿no? Todo iba bien y todo el pueblo musulmán seguía la tradición abrahámica, ¿no? Porque son hijos de Ismael, son descendientes de Ismael. Y el Dios de Ismael, ¿quién era? Jehová, Señor de los ejércitos, el Dios de su padre Abraham. Y el Dios de Jacob, ¿quién era? Jehová, nuestro Señor, Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿En dónde se dañó el tema? Resulta que por allá, en el 570 después de Cristo, en el 600, no estoy seguro, un ángel se le apareció al profeta Mohammed y le dijo: bueno, mijo, escriba ahí que ahora las cosas van a cambiar, que voy a dictar unas suras. Y nació el Corán, que son los escritos del profeta Mahoma. Y cuando el profeta Mahoma termina de escribir el Corán dictado por el ángel, desconocemos la procedencia del ángel, nació la religión más grande del mundo, la segunda religión más grande del mundo, que es el Islam. El Islam. Entonces hoy en día tenemos dos liderazgos del Islam en el mundo, grandes liderazgos del Islam, ¿no? El sunita y el chiita, o el chita. El chita, que es la minoría, ¿no? El sunita es el 87, el 90% del Islam en el mundo. El chiita y el sunita es la minoría. Y por eso allí en Oriente existen dos potencias de estados, la una chiita, que es Irán, y la otra sunita, que es Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita, donde están los jeques árabes. Y ambos tienen, por supuesto, su rama extremista también, como hay ramas extremistas en todo lo que usted quiera, hasta en las lentejas. Si come mucho le hace daño. ¿Amén o no amén? Termino con la rama. Este solo apunte, la rama chiita. ¿Por qué se dividieron? Porque cuando murió el profeta dijeron: bueno, ¿y ahora quién es el líder que va a reemplazar al Islam? ¿Quién va a quedar al frente? Entonces el Ali, que era el cuñado, creo, del profeta, dijo: no, debo ser yo. Quien asuma el liderazgo del Islam en el mundo debe ser descendiente, debe ser de la familia. Y otro al otro lado se levantó y dijo: no, debe ser una persona consagrada, de buen testimonio del Islam. Entonces se dividieron, nacieron los chiitas y luego los sunitas, ¿no? El máximo líder chiita del Islam en este momento está en Irán, el Ayatollah Khomeini. El Ayatollah, él manda más que el presidente, es un líder espiritual con muchos seguidores en muchas partes del mundo. Y el líder sunita normalmente siempre debe estar escondido porque lo quieren buscar para matarlo, ¿no? Entonces lo asocian con ISIS y Al Qaeda y tal. ¿Listo? El último era
nombre rarísimo, se llamaba Abu Abad al-Baghdadi. Sí, lo han matado 8 veces. Cada rato lo matan y luego aparece el tipo otra vez. Entonces, el liderazgo espiritual. ¿Qué trae un líder? Trae cambio. ¿Qué más tiene un líder? Seguidores. ¿Qué más tiene un líder? Fieles. Y hay líderes actualmente y han existido líderes siempre en la escritura y tipología de un líder como Jesucristo en el Antiguo Testamento, el rey David, guerrero, sacerdote, adorador, amaba a la gente lo seguía, trabajo social, político, etcétera, etcétera. Amén, gloria a Dios. Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Continuamos. Primero, vamos a ver cuál es el tipo de líder que nosotros seguimos. Nuestro líder, el Señor Jesucristo. ¿Por qué cuando mencionamos a los líderes sociales, políticos, militares y espirituales y religiosos del mundo, no mencionamos una cabeza? Nosotros los cristianos, ¿no? ¿Quién sería el líder cristiano para Colombia? ¿Quién es? Jesucristo. El líder cristiano para Bogotá, Jesucristo. El líder cristiano para Latinoamérica, Jesucristo. No tenemos una cabeza humana visible. Qué impresionante. Vamos a desarrollar eso porque eso es muy bonito, muy profundo y muy interesante. Y es lo más sencillo del Evangelio. Este sermón de seguidores de Cristo es lo más sencillo del Evangelio. Es lo que hace ver el Evangelio de una manera, hermano Robert, sencilla. Porque a veces los que Dios nos ha dado el privilegio de enseñar o de predicar, cuando armamos nuestros sermones, queremos ir allá a la homilética y unas frases así todas espectaculares para que digan, uy, ese man es muy inteligente, ¿cómo sabe? Y nos olvidamos de la sencillez del Evangelio, de la Escritura. Es más sencillo de lo que usted y yo creemos. Y entonces nos enseñaron que la raíz griega y la raíz hebrea, yo me acuerdo por ahí hace muchos años preparando un sermón, busqué misericordia en griego, en hebreo, decía esplagmisomai. Wow, esta palabra lo voy a matar a todos. Voy a morir. Y el esplagni y el somai, y sentir con las vísceras y no sé qué, y el Strong 324 de uno, ¿no? Qué cosa tan intelectual. No hace falta. No, sí es bueno, pero no hace falta. El Evangelio es más sencillo. Somos seguidores de un Cristo que es Dios, pero su enseñanza es sencilla. Desde el más intelectual hasta el menos docto puede entender el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tipos o el tipo de líder que nosotros seguimos. Ahí mismo en Marcos 1, 16, 20. Seguimos en ese pasaje. Cristo es un líder social porque ayuda a las personas, ¿no, Willy? Ayuda al necesitado, a la viuda, al huérfano, al desamparado, a los enfermos, a los tristes, a los oprimidos, a los encarcelados. Díganme si eso no es un ejemplo de liderazgo social. Totalmente. Ese es el Cristo que nosotros seguimos. Un líder social que ama a las multitudes, que se preocupa por sus seguidores. Amén. Es también un líder militar, porque dijo: no he venido para traer paz, sino para traer espada. Y porque dice que va a haber una gran batalla y que él descenderá con sus ejércitos. Y adivine quién es el comandante de esos ejércitos. Es un líder militar. Es un líder militar el Señor que seguimos. Es un líder espiritual.
Pero hay una característica o una serie de características muy, muy particulares en el liderazgo del Señor Jesús, que para que sus seguidores lo sigan, Él los tiene que llamar. Impresionante, ¿no? Usted decidía hacerse marxista, leninista en la universidad o en su colegio o en su barrio por voluntad propia, no, me voy a la izquierda y la lucha de masas y el proletariado y tal, ¿no? Ayer nos cogieron a mi esposa y a mí ahí en el portal repartiendo publicidad y bloqueando las calles por la lucha de... Usted lo decide hacer, usted decide ser el líder que quiera o el seguidor de la ideología que quiera. Pero con el liderazgo de Jesús es diferente. Usted no puede decidir hacerlo si no es Él, el líder, quien lo llama. El pasaje que acabamos de leer, Marcos 1, 16, 20, justamente dice eso. Habían 4 personas, 4 tipos allí en sus quehaceres, pescando, en sus cosas, y de pronto pasó el maestro y dijo: hey, you, come on, tú sígueme. Un llamado directo: sígueme. Es una característica muy particular que no tienen los demás liderazgos, que Él mismo llama. La otra característica es que Él mismo forma, instruye. Él es el que comienza a transformar tu corazón y a enseñarte la doctrina, el evangelio, la palabra, el carácter. El carácter de Él comienza a enseñártelo a ti y a mostrártelo. Es una característica que no tiene ningún otro líder. Impresionante. Él llama, Él forma, Él instruye. Hay otra característica, esta sí es a todo dar. Esta es la más impresionante. Y esta me recuerda a una canción cristiana que decía que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, ¿no? La tumba de Buda, los huesos de Buda. Copyright. Este líder murió, pero resucitó y vive cerca, muy cerca de sus seguidores. Los forma, les ayuda, los cuida. Está vivo, está cerca de sus seguidores y prometió que sus seguidores estarían cerca de Él para siempre. Impresionante el tipo de líder o el liderazgo que tiene el Señor Jesús. Algunos lo han tomado erradamente como un líder político, pero no es así. Líder político no es. Lo asociaron como un líder político y el imperio romano temió que era un líder político que se iba a levantar contra el imperio, pero finalmente no fue juzgado por eso. Pero hubo un movimiento, y acá me quiero detener 2 minutos, no sé si ustedes han escuchado acerca de la teología de la liberación. No de la liberación de demonios, esa es otra. La teología de la liberación es un movimiento que se levantó muy reciente, sobre los años 60, y creo que el fundador fue un señor del Perú. Es una teología que tiene sus raíces en Latinoamérica. La teología de la liberación, con grandes líderes protestantes y católicos a la cabeza, sembró una ideología de que por ser cristianos teníamos que ser libres de la opresión del Estado, teníamos que ser libres de la pobreza, teníamos que ser libres de una serie de situaciones que no concuerdan mucho con la Escritura. Por eso los cristianos eran y todavía son perseguidos. Yo de niño nunca me expliqué
por qué a ciertos grupos armados, especialmente a grupos de derecha y de derecha extrema, no querían a los cristianos y veían en los cristianos una amenaza política para ellos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí un movimiento revolucionario que se llamó Teología de la Liberación, donde el cristiano tenía que ser una especie de revolucionario. Nada más errado que eso, ¿no? Nada tiene que ver el cristianismo y el seguir a nuestro líder Cristo con la política. Son dos cosas separadas, y esta teología de la liberación nos trajo eso, especialmente en Latinoamérica. Y cuando se levantaron grandes teólogos en la doctrina y quisieron apabullar esta doctrina, lo lograron, pero no del todo, y esta doctrina siguió. Entonces en la iglesia cristiana se sigue hablando de este tipo de liberación del Estado, de liberación del yugo, y que venimos a Jesús para hacernos ricos. Pero viene de ahí, de los años 60, esta teología de la liberación. Pero nuestro líder, nuestro Señor, no es eso. Nuestro Señor es maestro, maestro por excelencia. Los que son docentes, como la hermana, dicen maestro por antonomasia, una palabra muy bonita, que significa nada como Él. Él es la excelencia de eso. Él es maestro por antonomasia, por excelencia. No hay nada que lo supere a Él como maestro. Maestro. Nuestro líder es Salvador. Oh, Salvador, ¿de qué? De tu alma y de la mía. Salvador. Nuestro líder es Hijo de Dios. Wow. No estamos siguiendo a cualquier líder. Hijo de Dios. Nuestro líder es Señor. Tiene señorío. Es Señor de señores. Tiene señorío sobre qué? Algunas cosas. Todas las cosas. Ese es el líder que nosotros seguimos. Ese es el líder que nos llamó a que le siguiéramos. Y nuestro líder es Dios. Es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Impresionante. Gloria a Dios por ese hermoso líder que nos ha dado. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dijo yo tengo, yo les muestro, yo les enseño. Él dijo yo soy. Él mismo es el gran yo soy. Impresionante. Gloria al Señor Jesús. Ahora entonces, ese es el tipo de líder que tenemos. Ahora revisemos cuál es el tipo de seguidores que hay. Ya sabemos cómo operan los liderazgos, ya sabemos cómo operan los seguidores, ya sabemos el líder maravilloso que tenemos. Ahora miremos cuál es el tipo de seguidores que tiene este líder hermoso y precioso llamado Jesucristo. Hay una serie de personas frente a Jesús. Cuando a alguien le menciona la palabra Jesucristo, he encontrado que hay varios tipos de personas frente a esa maravillosa palabra, a ese maravilloso Hijo de Dios. El primero que encontramos es el opositor. El segundo, el apóstata. El tercero, el indiferente. El cuarto, el inconstante. Y el quinto, que es muy parecido al cuarto, el simpatizante. El siguiente, el amigo de Jesús.
El que sigue, penúltimo, el seguidor. El que sigue y persigue a Jesús. Y el último, el discípulo. El discípulo. El discípulo. Ahora veamos quiénes son cada uno de ellos. ¿Quieres saberlo? El primero, dijimos que era Juan, el opositor. El opositor es aquella persona, hermana Gloria, que le hablan de Jesucristo y dice: no, gracias, no me interesa, no, la verdad, no. Dícese de aquel que se opone, no quiere nada con Cristo. Pero usted cree en Dios. No, sí, yo creo en Dios y en Jesús. Como que no asocian. Ese es el opositor. Eso es facilita de entender. Dícese del que se opone, el opositor. Se opone a Cristo y a todo lo que se llame o se parezca a Cristo. El siguiente es el apóstata. El apóstata es una persona que conoce la Escritura, que sabe de qué se trata el cristianismo y el evangelio, pero ahora se está oponiendo a lo que sabe. Se está oponiendo a la verdad que conoció. Se está oponiendo al evangelio. El apóstata es un cristiano resentido. Es un cristiano fuera de la iglesia y un cristiano dentro de la iglesia que ya no le cuadra la Escritura, no le gusta. Le dice: no, ahí Dios no quiso decir eso, ahí Dios quiso decir otra cosa. No, ese es el apóstata. Hay que tener cuidado porque estamos viviendo los tiempos de apostasía. Estamos viviendo los tiempos donde los mismos miembros de la iglesia se están levantando en contra de las mismas enseñanzas de Jesucristo. Estos son los tiempos de apostasía, de los que habla la Escritura, de los que hablan las profecías. Que te diga que hoy en día viene un gran avivamiento. No son tiempos de avivamiento. Hubo tiempos de avivamiento. Estos son tiempos de apostasía. Estos son tiempos de apostasía. Ese es el apóstata. La otra persona frente al liderazgo del Señor Jesús es el indiferente. Ese es fácil, ¿no? El indiferente tiene una expresión corporal y facial muy reconocida, ¿no?, frente a Jesucristo, y es más o menos así. ¿Sí? Indiferente. No, lo mismo. Es verdad o mentira. Es absolutamente indiferente. No, que hermano, que mire que arrepentidos o pereceréis, que el infierno, que la eternidad, que Cristo, que la cruz. Absolutamente indiferente. Absolutamente indiferente. El siguiente. Uy, el inconstante. Ya se empezaron a meter con nosotros. No, así no. Santiago capítulo 5, verso 17. ¿Quién nos ayuda, por favor? Santiago capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice la Escritura? Santiago capítulo 5, verso 17 al 19. Amén. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Sí? Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. ¿Qué quiere decir un hombre sujeto a pasiones? Es un hombre que a veces es movido por sus emociones y por sus sentimientos. Y cuando una persona es movida por sus emociones, es una persona inconstante. Ahí, antes de ese pasaje bíblico,
en Santiago capítulo 1, verso 6 al 8. Leo este y ya vamos para el que leyó el hermano. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Ese es el inconstante, como la ola del mar o como la onda. La brisa lo lleva para acá y la brisa lo lleva para allá. Esa brisa tipifica las emociones, las circunstancias. Entonces se mueve esa persona de acuerdo a sus emociones, a sus circunstancias. Dice más adelante la Escritura: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es la inconstancia, que usted hoy un día si quiere seguir a Cristo y al otro día no quiere seguir a Cristo. Un día usted ve que Cristo es el super líder y al otro día usted dice, así es como una religión ahí, eso, ¿no? Pero ¿qué hace que usted tenga ese doble ánimo? Hay algo externo que viene a su vida y afecta sus emociones, ¿no? Elías, sí, también era así. Elías un día mató a 450 profetas de Baal, ¿no? Con su mano, con su cuchillo. Y después en el capítulo 18 estaba escondido en una cueva, huyéndole a una señora, ¿no? La vieja ahí, la que sabe. Sí, nada más para. Le oímos más a las mujeres que a nosotros, ¿no? Pero ella era ella ni siquiera era la esposa del rey, ¿no? Del rey acá. Sí, pero el que mandaba era ella, ¿no? El rey, sí. El rey decía, en mi casa yo tengo la última palabra. Sí, señora, era la última palabra. Y Jezabel era la que mandaba. Y mataron y Elías 450 profetas, y Jezabel dice, se lo aseguro que mañana lo que usted le hizo a ellos, mañana yo se lo voy a hacer a usted, lo voy a pegar. Y el tipo se fue y se escondió en una cueva. Eso es ser de doble ánimo, ¿no? Eso es ser sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones quiere decir que usted se deja mover por sus emociones. 450. Sujeto a pasiones quiere decir cuando usted dice, ay, me dio, ¿no? Ay, es que me dio un mal genio, me dio una tristeza, me dio un dolor, me dio un desánimo. Ay, ya voy a seguir, no voy a la iglesia hoy, me dio una pereza, me dio una rabia, me dio una envidia. No, esa sí no la decimos. Ay, me dio. Eso es sujeto a pasiones. Y cuando dejamos que esas pasiones y ese me dio se extienda, ya esa emoción se vuelve un sentimiento. Eso decía un libro que me encontré por allá a los 14 años. No tenía pasta, no sé cómo se llamaba el libro, pero era este señor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que hablaba de las emociones y los sentimientos. Me dio, y cuando no resistimos o cuando no corregimos esa emoción, ese me dio, se vuelve un me siento o estoy. Se prolonga la emoción. Me dio miedo. Eso dijo Elías. Me dio miedo cuando escuché que Isabel me iba a buscar para matar. Me dio miedo y me escondí. Cuando le llegó el WhatsApp, te voy a pelar mañana, te voy a quitar la cabeza, así como le quitaste la cabeza a los 400 profetas de Baal. Me dio miedo, corrió y se escondió en la cueva, pero ya llevaba horas en la cueva. Entonces ya no es me dio, sino ahora estoy con miedo.
La emoción, la pasión que despertó su emoción, ahora se volvió un sentimiento permanente. ¿Cuántos cristianos sabemos así? Que sentimos algo, ay, me dieron como ganas de ir a la iglesia, y a los 3 meses ya no estoy en la iglesia. La emoción se volvió un sentimiento sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones, inconstante. Ese es el inconstante. ¿Amén o no amén? Amén. Repasemos: opositor, apóstata, indiferente, el que no le corre brisa por la cara. Y vamos en el inconstante. Y cuando llegamos al inconstante, es una persona que está en la iglesia o que estuvo en la iglesia y que tuvo al mejor líder de los líderes, al Señor Jesucristo. Pero su inconstancia, su inmadurez, el dejarse llevar por sus emociones una y otra vez, ahora lo tienen en un estado permanente. Ahora no soy cristiano, ahora no estoy en la santidad, ahora un día le dio y ahora ya es inconstante. ¿Cuál es el siguiente? Gloria a Dios. Simpatizante. Este es bueno. Este es bueno. Este siente simpatía o atracción. Se siente atraído por las cosas de Dios, por el Evangelio, y siente simpatía. Y este personaje es el más peligroso de todos, yo creo. Yo sé que usted y yo nos hemos encontrado personajes simpatizantes. Es peligroso porque a todo le dice que sí. Hermano, quiero decirte que Jesús te ama, dio la vida por ti en el Calvario. Tú debes arrepentirte y seguir a Jesús porque Él es el mejor líder que hay. Y le dice: sí, claro, Jesús, sí, dio la vida por mí. Y se queda ahí, es un simpatizante. Hermano, usted ha escuchado acerca del Evangelio, y a mí me encanta la palabra, a mí me gusta que me prediquen. La palabra de Dios me llena, me da una paz. Es un simpatizante. Él siente atracción por las cosas de Dios, pero no pasa de ahí. Nunca va a pasar de ahí. No va a ser un seguidor de Jesucristo. Es simplemente un simpatizante. Siente esa simpatía por el cristianismo, por el Señor Jesús. Me acordé y apunté aquí una persona que conocí en el 2015, cuando yo trabajaba de noche, y esta persona leía la Biblia, cargaba su Biblia, y yo un día le dije: ven, ¿tú eres cristiano? Me dijo: no. ¿Pero tú vas a una iglesia? No. ¿Pero en tu familia, de pronto tu abuelita alguna vez? No. ¿Alguien te ha predicado la Biblia? No. ¿Tú por qué lees la Biblia? No, me gusta leer la Biblia. Parece que hay unas historias ahí muy chéveres, y yo traté de predicar el Evangelio y me di cuenta que era una simpatizante, una fan de Cristo, pero no seguía a Cristo, no tenía a Cristo como su líder. Esta persona es muy peligrosa, hermana Yael. A todo le dice que sí. Y usted trata de predicarle y redarguirle con la palabra, y no, sí, nunca le va a decir que no le va a refutar nada. Hay muchos simpatizantes en la iglesia, especialmente los hijos de los padres cristianos. Conocen el Evangelio, les gusta el Evangelio, saben que Cristo es el Señor, es el Rey de Reyes, es el Hijo de Dios, es el líder de los líderes, murió y resucitó, es el Salvador, pero son simpatizantes. Mucho cuidado. Ser simpatizante y ser inconstante es un peligro. Ese es el tibio que dice que vomitaré en mi boca. Es un peligro. ¿Amén o no amén? Amén. Ya vamos terminando. El siguiente, ¿cuál es? Hidalgo.
el seguidor. El seguidor. Pero este seguidor no es el que va ahí persiguiendo detrás de la rueda. Este seguidor es el que sigue de lejos. El amigo, compañero. Perdón, el amigo. El amigo. El amigo. Ya vamos para el amigo. Ya vamos para allá. El seguidor. El seguidor es el que escucha prédicas. Este es algo más que un simpatizante. Este escucha prédicas. Este de vez en cuando se ve el partido, después se ve la novela. Este no la escucha completa, pero él intenta escuchar prédicas. Este seguidor, ¿no? Este seguidor es muy observador. Él va mirando de lejos. Él es como el espía que sigue. Va mirando de lejos a los hermanitos, cómo se portan, ¿sí? Especialmente para criticarlos. Este seguidor de vez en cuando se echa su pola. Él se echa su polita, no le da pena si lo ven, si no lo ven, él se pega sus rumbeaditas. Es un seguidor de lejos, ¿no? No. Él ya casi, él le falta, pero él va ahí arreadito. Él no va pegado a la rueda del líder, él va como 3 pelotones atrás, ¿no? Pero él va mirando al líder allá de lejos, ¿no? Él de vez en cuando se le sale su madrazo. De vez en cuando él se echa su grosería así fea, ¿sí? Y de vez en cuando piropea a las mujeres también. Uy, de vez en cuando se lanza su piropo. Y si es ella, de vez en cuando levanta el ojito ya con el otro señor, ¿no? Este es un seguidor de lejos. Este no está muy cercano. Este no va detrás de la rueda. Él viene a la iglesia. Él procura venir a la iglesia. Este seguidor de Cristo, este seguidor del líder, procura venir a la iglesia, pero cuando él escucha la prédica, siempre dice: esta era la prédica para mi hermano, para mi esposa. Esta era, mejor dicho, pastor, me la envía por favor y yo se la voy a enviar para ministrar a un amigo que conozco. ¿Sí? La palabra de Dios le pasa por encima y él esquiva y no es para mí, porque él conoce a alguien al cual esa palabra le caería mejor. No es para él mismo, ¿no? Este seguidor, ojo con este seguidor. Hay muchos, pululan en las iglesias este tipo de seguidores del gran líder, Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 26, verso 58. ¿Quién me ayuda a encontrar allí este seguidor? Mateo capítulo 26, verso 58. Amén. ¿Qué dice? Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Pedro, gracias hermano. Pedro le fue siguiendo de lejos. Hasta ese momento Pedro era un seguidor de lejos. Estuvo cerca cuando el maestro estaba, pero ahora tienen al maestro arrestado y lo están castigando. Están a punto de llevarlo al sufrimiento más terrible que pudo haber sufrido, la cruz del Calvario. Y Pedro dice: sí, ese era el maestro, ese era nuestro líder, pero ahora lo sigue ¿de qué? De lejos. De lejos. Lo sigue de lejos. El siguiente, ya les voy a hablar de cuál es el amigo. Vamos para allá. El siguiente, el discípulo. El discípulo. Con esta terminamos. Encontré que el discípulo es una persona que recibe enseñanzas y estudios de un maestro. Recibe enseñanzas y estudio de un maestro. Todos están apuntando, me siento como en una clase. Coma. Otra. Defiende ideas, doctrinas y métodos de un maestro.
Otra. Defiende ideas, doctrinas y métodos de un maestro, el discípulo. Otra, imita los comportamientos y actitudes de un maestro. Otra, ese discípulo es un seguidor dedicado a agradar a su maestro. Juan capítulo 8, verso 31 al 42. Ubiquémonos en Juan capítulo 8, verso 31 al 42. Vamos a ver, entre otras cosas, cuáles son las características de un discípulo. Juan 8, 31 al 42. Dijo entonces Jesús, perdón, al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la palabra del Señor nos hace verdaderamente sus discípulos y nos hace libres, del pecado, de la muerte, de toda opresión demoníaca. Esta es la verdadera teología de la liberación. Conocer las palabras del Señor, conocer la escritura del Señor, porque el mismo Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y desde los años 60 para acá se quedó esa teología de la liberación y ahora la transformaron en teología de liberación de demonios. Y hay disque ministerios de liberación. Eso no es bíblico, eso no existe en la Escritura. Y hay cursos, diplomados, seminarios, cómo echar fuera un demonio, cómo hacer liberación. Y de sanidad también hay que... Y entonces usted le habla al demonio y lo ata y rompe las maldiciones generacionales y no sé, una cantidad de vainas hay. ¿Sabe qué dice la Escritura acerca de echar fuera demonios? Y en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. ¿Listo? No hay un ministerio de liberación. ¿Sabe qué dice la Escritura de cómo seremos libres? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo, de su líder, del mío. Fin de la teología y los ministerios de liberación. Eso dice la Escritura, Señor. Pastor, recordando algo, sobre echar fuera de un demonio en el nombre de Jesús, ¿cierto? Vi un documental sobre esta señora Ana Maldonado, supuestamente. Dice que debe echar fuera demonio, pero en nombre de ella, supuestamente. O sea, de Ana Maldonado, supuestamente. Así es. Hicieron de eso un movimiento religioso muy lejos de las Escrituras, el tema de las liberaciones. Pero el libro de Juan, en su capítulo 8, verso 31, dice que seremos sus discípulos si permanecemos en su palabra, y que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, verso 12. El amigo, ahora sí, el que estaba pendiente. Con esta terminamos.
¿Quién me quiere ayudar a leerlo, por favor? 15:12. Juan capítulo 15, versículo 12. Amén. ¿Qué dice, hermana? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 14. Sí. 12. Dijo 12. Juan 15, continúe, por favor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os amo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Impresionante, porque cuando soy discípulo, soy seguidor de verdad. Conozco la Escritura, la verdad me ha hecho libre. Entonces ahora dicen que soy amigo. Amigo del Señor Jesús. Mire desde dónde venimos. Mire que venimos desde el opositor frente al Señor Jesús, el apóstata frente al Señor Jesús, el indiferente frente al Señor Jesús, el inconstante, el simpatizante, el seguidor que lo sigue de lejos, y ahora pasamos al discípulo y ya vamos en el amigo. Impresionante lo que menciona la Escritura. ¿Qué se necesita para yo tener un amigo o para yo ser amigo de alguien? ¿Qué hay entre los amigos que no hay entre los conocidos? Confianza. ¿Confía usted en el Señor Jesús? ¿El Señor Jesús puede confiar en usted? Respóndase en su corazón. Hay otra cosa que hay entre los amigos: relación. Se relacionan, ¿no? A veces cuando yo hago amigos nuevos y dejamos de comunicarnos, yo siempre les digo: venga, no dejemos enfriar la amistad. O siempre es: tomémonos un café. Y después, venga, se le está enfriando el café. No dejemos enfriar. Ahí tiene que haber relación. Por eso Oración Viva ha sido insistente en relacionarnos unos con otros, en llamarnos, en escribirnos, en vernos. Porque con los amigos se necesita relación. Se relaciona usted con el gran líder del universo, el Señor Jesucristo. Amén. Y hay otra cosa bonita y última que tienen los amigos, entre tantas cosas, hermano Rob, se tienen detalles entre ellos. Qué bonito, ¿no? Los amigos son detallistas. El Señor Jesús es detallista con nosotros. A veces los afanes de la vida no le permiten que se dé cuenta que hubo allí un detalle del Señor Jesús para usted. Un detalle. Él tiene sus detalles lindos. Viva con cuidado para que se dé cuenta de esos detalles. Ayer tuvo el Señor Jesús un detalle muy lindo conmigo. Yo tengo mucha dificultad con la alarma del reloj. Tengo 45 alarmas en un teléfono y 45 en el otro. Y todas las tengo para apagarlas. Y yo le había dicho: Señor, ayúdame a levantarme temprano. Pero tenía las 5. Ayúdame, Señor, a levantarme temprano. Mire que es por tu obra, Señor, para orar. Por favor, ten ese detalle conmigo. Sí. Faltando un minuto para las 5 me dio un calambre en esta pierna espantosa. ¡Ay! Levanté esa casa, grito. Mi esposa me sobaba la izquierda. ¡Ay! No podía ni hablar. Decía: la otra. Sombrité, terrible. Todavía me duele. Sí, y enseguida sonó la alarma. Señor, gracias. Me lo imaginé tonteado la risa. Gracias, Señor. Qué detalle. Sí, los amigos tienen detalles. Tenga detalles con el Señor Jesús. Tenga detalles bonitos con Él. Sea creativo. Creativo. Conocí una persona que antes de orar se bañaba bien bañado
se peinaba y se vestía, se aplicaba loción para ir de rodillas ante el Señor. Sea cercano, confíe en Él, pero también permita que Él confíe en usted. Sea detallista. Amigos, hay otra cosa que sucede cuando usted es discípulo, adicional a ser amigo, y es que usted se vuelve un siervo de Jesucristo. El libro de Filipenses, no lo lea, yo se lo busco. Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 11. Ya no voy a decir más que para chance, porque allá el hermano Brian dice amén y después los hermanos me regañan. Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 11. Ay, me perdí. Perdóname, solamente el versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, siervos de Jesucristo. Miren cómo van escalando Willy los niveles. Ya veníamos de opositor, simpatizante, apóstata, indiferente, seguidor de lejos. Ahora pasamos a discípulo, y cuando pasamos a ser discípulo se nos despliegan estas otras tres maravillas: amigos, siervos. Ahora somos siervos, pero ese siervo quiere decir, se lo aprendí al pastor Jaime Merchán, ese siervo quiere decir esclavo voluntario. Le sirvo voluntariamente al Señor, me hago su esclavo porque Él es un líder que también es mi Señor, es mi Dios y es mi Salvador. Siervo voluntario, siervos de Jesucristo, decía Pablo, y no solamente él, decía Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Qué bonito, ¿no, hermanos? Qué cosa tan maravillosa es la palabra de Dios y el Evangelio. Es lo más maravilloso que hay sobre esta tierra y sobre los cielos. La tercera y última cosa que usted obtiene cuando es un verdadero discípulo es que es santo. Santo. Hermano Robert, yo sé que usted tiene la PDT, ayúdeme a encontrar por favor segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Santo. Filipenses, en ese mismo versículo 1 del capítulo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Santos, siervos, amigos. Segunda de Pedro 2:9, en la versión Palabra de Dios para Todos. Sí, Señor. Esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. Estoy pensando que era primera. Primera de Pedro 2:9. Sí, primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Un pueblo elegido. Sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Impresionante. Impresionante pasaje bíblico para cerrar esta enseñanza. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién los escogió? Él nos escogió para que le siguiéramos. Él nos escogió. Así como en Marcos 1:16-20 él iba pasando y dijo: tú, Marta, Yasmín,
Brian, ven, sígueme. Él los escogió y por Él estamos hoy aquí siguiéndole, porque Él los escogió. Y primera de Pedro 2:9 dice eso: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos, hermanos en Cristo. Es una maravilla poder entender estas bellezas del Evangelio. Eso es lo que es Jesucristo para nosotros, nuestro líder. Y esto es lo que nosotros debemos ser para Él como seguidores, como discípulos. Ya repasamos la lista de personas que hay enfrente de Jesús. Ahora la pregunta que yo te hago es: ¿qué quieres ser tú? ¿Quién quieres ser tú frente a Jesús? La lista es larga. Opositor, apóstata, indiferente, inconstante, simpatizante, amigo, seguidor, discípulo, siervo, santo. Yo sé que ustedes son buenas personas y están diciendo allí en su corazón: sí, sí queremos ser discípulos. De verdad queremos ser discípulos. Queremos ser discípulos. Y la siguiente pregunta que yo les quiero hacer entonces: ¿realmente quién es? ¿En qué lugar usted se encuentra en esta escala de personajes que se paran frente al líder, Señor de señores? ¿En dónde está usted? Opositor, no creo que sea. Apóstata, que el Señor escudriñe su corazón. Indiferente, no lo creo mucho. Yo creo que ya usted pasó por ahí esos niveles. Es inconstante, se está dejando llevar por sus emociones, y sus emociones de ira le duran tanto que se vuelven en odio. Ya no es que dio una ira, sino estoy odiando. Ya su voluntad en Cristo no le alcanzó para detener esa emoción, y esa emoción se extendió y ahora se volvió un sentimiento, y ese sentimiento ahora domina su voluntad. Y ahí es cuando decimos: ya no quiero estar triste. Si ya usted no quiere estar triste, pero ya ese sentimiento lo está dominando. Ese es el inconstante. Ese es el de doble ánimo. Ese es el Elías. O usted es el simpatizante, o usted es el seguidor que sigue de lejos, que escucha prédicas, que se echa su polita de vez en cuando y que lee la Biblia para criticar a otros. ¿No? ¿Cuál es el seguidor? O usted es el discípulo que permanece en la palabra de Dios y que conoció la verdad de Cristo, y la verdad de Cristo le ha hecho libre. Y ya no hay demonio que pueda dañar su vida porque usted es libre. Esa es la mejor escuela de liberación demoníaca. Conocer la verdad de Cristo. O usted está en el punto, en el nivel de ser discípulo que recibe las enseñanzas, los estudios de su maestro, que defiende las ideas y las doctrinas de Cristo, que imita los comportamientos y actitudes de Cristo, que es un seguidor que todos los días quiere agradar a Jesucristo, y que ahora se ha hecho amigo, y que es un siervo voluntario, y que entiende que es un santo separado para Él. Eso es lo que usted quiere ser, yo estoy seguro que sí. Pero ¿qué es en este momento? Y la tercera pregunta, y con esta me despido: ¿ha sido usted llamado por el propio Jesucristo? No se puede ser discípulo, amigo, siervo, santo si no se ha sido llamado.
Hubo un día, hubo una vez en su vida en que usted sintió en su corazón que Jesucristo lo llamaba a conocer su verdad. ¿O han habido días, o por estos días usted ha venido viendo que ha sido llamado por Jesucristo? Tiene que suceder. Si no, usted está en la teología y en la religión. Porque Él al que llama, disciplina, santifica, instruye, acompaña, anima, fortalece, es cercano. ¿Es usted cercano a su líder? Cercano significa, ¿vive usted de modo cercano? ¿Habla usted como un cercano a Jesucristo? ¿Piensa usted como un cercano a Jesucristo? ¿Actúa usted en su diario vivir como un cercano a Jesucristo? ¿En qué posición está? Cuidado con el inconstante, cuidado con el simpatizante. No se halle usted allí, porque estará lejos de ser discípulo, estará lejos de ser cercano. Con esto termino. Vale la pena seguir de cerca a Cristo. Vale la pena seguir al Maestro, al Salvador, al Señor de señores, al líder, al que resucitó, al que vive. Vale la pena seguir, pero no por lo que Él tenga para usted, sino por lo que Él es, por lo que Él es digno. Por eso vale la pena ser su discípulo, su siervo, su amigo, su santo. Póngase de pie y ora conmigo, por favor. Póngase un momento de pie.